Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Comenzamos. La ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, tiene bastantes edificios en su centro histórico que cargan con siglos de historia, piedras en las que se pueden leer los sucesos, desde la llegada de los españoles con los tlaxcaltecas a fundar en el Saltillo del Agua esa ciudad, ahora señorial, ahora industriosa. Tuve la fortuna de vivir 4 años de mi adolescencia y juventud en esa ciudad. Y hay bastantes relatos, recuerdos, leyendas de los edificios que están en el centro histórico. Y los saltillenses de aquella época hablaban del Callejón de la Pulmonía. Es una calle muy estrecha que está en la parte norte de la catedral. El nombre oficial de esa calle es Santo Rojo. Y tú le preguntas a aquellos que conservan las tradiciones y las herencias del pasado. Dicen que el Callejón de la Pulmonía se ganó dicha denominación porque siempre que entrabas ahí soplaba un chiflón, un aire fuerte, congelante, traspasaba las ropas, fuera el fresco verano o fuera el gélido invierno. Nuestros ancestros decían que el aire por detrás, nomás el que sale es bueno. Que no te pegue un chiflón en la espalda, porque te puedes enfermar. Muchos se enferman por andar insuficientemente abrigados en ese famoso Callejón de la Pulmonía. Pero independientemente del fenómeno geográfico o meteorológico que acontece producto de las particularidades propias del callejón, hay historias terroríficas, de personas que ahí murieron y que el viento quizás era simplemente el mensajero de aquella muerte que acechaba o de almas atormentadas. Se habla de un señor llamado Gregorio Flores, famoso esgrimista conocido entre la sociedad saltillense, porque era pianista, porque era una persona muy culta, era maestro, era funcionario del Poder Judicial, y nos referimos a principios del siglo pasado. Pues aquí que a don Gregorio se le recuerda no solamente por sus atributos legales, su conocimiento jurídico, por su habilidad con el piano, por su cultura, sino que le encantaba practicar la esgrima. Suena extraño, ¿verdad? Pero recuerden que a finales del siglo XVIII, pero después también a finales del XIX y principios del XX, cuando estamos en la época de la decadencia de los duelos, del famoso pentatlón de las artes viriles, del famoso inicio de los Juegos Olímpicos, donde había que aprender o ser diestro en el manejo de un caballo, en el tiro con pistola, pero también en la esgrima, en la carrera, en el salto con obstáculo. Pues don Gregorio sobresalía en todo eso y entrenaba como debía de entrenar. Y en un local cercano a este callejón iba y venía a practicar la esgrima con sus compañeros. Sabía todo lo que había que saber en materia de esta arte o de este deporte. Era un maestro del florete. Había a veces exhibiciones, incluso competencias. Y entonces don Gregorio era conocido
por sus vecinos y amigos, porque generalmente salía bien librado. Pero también dicen que de lo que no salía bien librado era de las deudas. Y que esas deudas también lo perseguían. Y este aquí que una tarde que dicen que don Gregorio fue a entrenar con su amigo Adolfo en esto del esgrima. Estuvieron ahí combatiendo, pinchándose, yendo para atrás, yendo para adelante en el tomadaca. Y habían terminado visiblemente sudorosos. Era la época del otoño que iniciaba. Y la gente se confía porque podemos tener tardes soleadas y en cuanto el sol se mete, el frío es hasta mortal, si me permiten. Por la prisa de haber estado entrenando con Adolfo, don Gregorio no se abrigó. Salió como pudo, cerró la puerta. Se escuchaban las campanas de la última misa de noche ahí en Catedral. Y mientras iba pasando, don Gregorio agarró como atajo el callejón de la pulmonía. Y dicen que don Gregorio sintió el gélido viento en la espalda, que se detuvo, que volteó, que no veía a nadie, que quiso continuar. Pero don Gregorio sabía que también tenía deudas de honor, que a lo mejor enfrentarlo a él de frente para cobrarle el dinero, valga la expresión, hubiera sido imposible para cualquier rival, pero no por la espalda. Así es que Gregorio siguió caminando por aquel callejón, y cuando de repente sopló el viento, Gregorio sintió un pinchazo. Hubiera sido el viento que le dio un soponcio. Cayó. Como pudo se levantó. El viento seguía soplando. Entre pasos débiles, entre un andar dudoso, se arrastró pegado a la pared. Pudo salir del callejón. Hubo quien lo apoyó. Lo llevaron a su casa. Le hablaban al doctor. Que don Gregorio está muy malo. ¿Cómo que está muy enfermo? Sí. Una pulmonía. No, un pinchazo. Entre las dos versiones se debatían los vecinos y la sociedad saltillense. Fueron un par de días los que bastaron para que la muerte se llevara a don Gregorio de aquella ilustre ciudad. Le sobrevivieron sus familiares y amigos y quedó el misterio de lo que había ocasionado su muerte. Pero ahora sí se decía con certeza que el viento era el arma mortal de aquel callejón, que ya nunca se llamaría el Callejón del Miedo o el Callejón Santo Rojo, sino que era simple y sencillamente el Callejón de la Pulmonía. Tanta era la tristeza que dicen que su propia esposa cayó en una suerte de marasmo que también, por inanición, por desánimo, le provocó la muerte. Y las exequias fueron en la catedral. El ambiente lúgubre cubrió a toda la ciudad. En aquella época en que apenas estaban olvidando las terribles noticias que en muchas regiones del norte provocaron los acontecimientos de la guerra civil, de la Revolución Mexicana. Y dicen que
los dos fantasmas se aparecen, ya sea el del esgrimista, ya sea el de una dama de negro. Que cuando usted va por ahí, por el callejón de la pulmonía, si va caminando y tuvo la mala fortuna de que el viento va de su espalda, va a percibir la presencia de un caballero que normalmente iría bien vestido, pero que ahora apenas iba con una camisa delgada blanca con la que entrenaba, y que el espíritu de aquel hombre en camisa blanca te puede provocar un susto, un delirio, que te tropieces, que te lastimes. Eso sí vas en la tarde, porque si ya tocaron las campanadas de la última misa de catedral y tú caminas por la noche por ese callejón, lo que puede ocurrir es que a quien te topes de frente va a ser a la viuda, a la dama de negro, que se dirige a ti como levitando, como impulsada por el viento, portando entre sus dos manos una vela blanca. Y tendrás que salir corriendo si no quieres morir del susto. Ya no se cuenta con la frecuencia que antes se relataba cualquiera de estas dos apariciones, y algunos pasan por ese callejón sin apenas darse cuenta de que cuestiones terribles de la historia de Saltillo, Coahuila, ocurrieron en ese pequeño espacio, tan estrecho, pero tan terrible. Y esto fue Crónicas de Espanto. Escriban, opinen, asientan, disientan, cooperen. Crónicas de Espanto 0@gmail.com. Vienen buenos meses, con muchos relatos de terror. Octubre, noviembre serán especiales. Gracias por estos más de 5 años que nos han acompañado. Aquí estamos mientras ustedes nos escuchen. Hasta la próxima.